Bien, les contaba, hoy terminamos con la serie Satanás, nuestro enemigo invisible, pero siempre presente. Y es la tercera y última parte de esta serie. Vamos a leer juntos Lucas capítulo 4, verso 13, como les dije al principio, para los que se están enganchando recién ahora. Hoy va a ser una enseñanza bastante práctica, bastante con herramientas y recursos para que nosotros podamos estar firmes en medio de las acechanzas de nuestro enemigo Satanás. En Lucas 4:13 dice la palabra de Dios: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se refiere a cuando el Señor Jesucristo venció a Satanás en la tentación del desierto, y el texto aclara bien que después de Satanás ser derrotado en esa ocasión por el Señor Jesús, se alejó del Señor Jesús, pero aclara el texto de Lucas, la última frase: por un tiempo. Por un tiempo. Se ausentó, ¿sí?, de tentarlo al Señor, pero lo hizo por un tiempo. El Señor Jesucristo siempre fue consciente de la presencia de Satanás, su enemigo y nuestro enemigo, el enemigo de todos los seres humanos, el enemigo de todas las personas. Y el Señor Jesucristo no solamente fue consciente de la realidad de Satanás y de la presencia de Satanás, sino que también fue consciente de los momentos en que Satanás venía para tentarlo, y en ese momento el Señor Jesucristo le presentaba resistencia, lo resistía, lo combatía, luchaba contra él, ¿sí? Lo cual para nosotros es un ejemplo de cómo se vive la vida cristiana hoy. En un tiempo como este, donde parece que la pandemia borró todo, incluso parece que la pandemia borró al diablo, parece que la pandemia borró a Satanás. Y saben, es peligroso para los creyentes, especialmente para los creyentes, que estamos en una batalla encarnizada con él. Esa es la realidad. No los que no son creyentes, porque los que no son creyentes, los que no creen, ya son esclavos de él y ya son cautivos de él. Lo que Satanás busca lograr es poder cautivar a aquellos a los que Cristo ya hizo libres, a los cristianos, a los creyentes, que no le pertenecemos más, que ya no somos suyos, que ya no pertenecemos a su reino, que sabemos que existe y conocemos sus marañas, astucias y engaños. Pero su placer, no porque le interesemos nosotros, pero su placer es someter al cristiano, engañar al cristiano, hacer caer al cristiano, hacer pecar al cristiano, porque su placer es deshonrar el nombre de Dios. No porque nosotros seamos especiales, no porque haya algo especial en nosotros, como quizás algunos creen y dicen: el diablo me está atacando, se ve que el diablo ve que hay algo grande en mí. No, no es así. Aparte que no hay nada grande en nosotros. ¿Sí? Hay un motivo por el cual Satanás ataca al creyente e intenta que el creyente fracase, que el creyente caiga, que el creyente peque, que el creyente se embarre en el pecado. Es porque cada vez que nosotros los creyentes pecamos, nuestras acciones o palabras terminan convirtiéndose en una deshonra para nuestro Dios, en una deshonra para nuestro Padre. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad todo el tiempo. No estoy diciendo que hay que andar mirando y viendo demonios por todos lados. No estoy diciendo eso. Pero tampoco el otro extremo. El otro extremo en que me parece a mí, creo yo, en que la iglesia ha caído. Porque ahora parece que el enemigo es un virus, parece que ahora el enemigo es la cuarentena, el enemigo es la pandemia, el enemigo es la situación y estamos todos absorbidos y enfocados, contando contagiados y muertos. Y yo les quiero decir, Satanás no se tomó vacaciones. Satanás, no está de licencia. Satanás sigue haciendo su trabajo. Es más, cuando pensamos que él no está, cuando nos descuidamos nosotros
acerca de su presencia, de sus engaños, de sus trampas, de sus marañas, bueno, somos más, es más factible, es más posible que caigamos en esas trampas. El apóstol Pablo dijo claramente que no tenemos que ignorar las maquinaciones, los planes, las trampas, las marañas de Satanás, nuestro enemigo, invisible, por supuesto, invisible, pero siempre presente. Y no es para meterte miedo, no es la intención meterte miedo, porque no deberíamos tener miedo, para nada. No deberíamos temer a un enemigo que ya Cristo, nuestro Señor y Salvador, lo venció en la cruz del Calvario. No, no es para que tengamos miedo, es para que cumplamos lo que dice la palabra del Señor, que estemos alertas, que estemos velando, vigilando, alertas, despiertos, porque quizás, me temo, como dijo el apóstol Pablo, que algunos, con tanta cuarentena, hayan caído de su fidelidad a Cristo. Como dice el apóstol Pablo, yo hago mía esas palabras del apóstol. Muchos piensan que el tema del encierro y la cuarentena y el dejar de congregarnos no afectó y no afecta y no afectó nada a la iglesia. No creo eso. No creo eso. Vamos a tener muchas secuelas de todo esto, de este encierro y de los templos cerrados. Vamos a tener muchas secuelas en la iglesia, muchas secuelas en vidas, en familias, en matrimonio. El otro día hablaba con un colega y me contaba de que no le da el tiempo para atender matrimonios que quieren separarse, que no son de su iglesia y que muchos sí son de su iglesia. No, yo les digo la verdad, a algunos les parece como que la vida cristiana está más cómoda ahora. Bueno, eso es un engaño de Satanás, es una trampa del diablo. Lamentablemente muchos han caído en esa trampa, incluso pastores que piensan que bueno, no importa, esperemos, no importa que no nos estemos congregando, no importa que no tengamos comunión, no importa que no nos animemos unos a otros, que no nos ministremos unos a otros, que no oremos unos por otros, no importa si no escuchamos al predicador o al pastor o a la pastora en el púlpito, si total tenemos acá en YouTube, tenemos un montón de predicadores para elegir. Y creo que no nos damos cuenta que nos estamos hundiendo en una trampa del diablo. Satanás vino a tentar a Jesús, Jesús lo enfrentó, lo resistió, lo venció, y Satanás se alejó del Señor Jesucristo por un tiempo. Quizás tus luchas con Satanás, te acordarás de ellas, porque fueron fuertes, dejan marcas en nuestras vidas, porque Dios en el proceso nos hace crecer en la fe, nos hace madurar espiritualmente, nos hace crecer en conocimiento y en sabiduría del mundo espiritual, y quizás pensás que ya pasaste la prueba, ya aprobaste esa lección, ya hoy Satanás no es tu problema, no es tu problema. Ahora son otros los problemas, cómo pagar las cuentas, cómo hacer para no contagiarme, cómo hacer para... No, son otros los problemas hoy. Y el diablo quedó fuera del mapa, ¿no? del mapa de la vida de los creyentes, de la vida de la iglesia. Bueno, yo estoy acá para recordarles que no es así. Yo estoy acá para recordarles, y estoy acá para advertirles, y estoy acá también para entregarle los recursos, armas, herramientas que la palabra de Dios nos da a los creyentes, porque las vas a necesitar. Como hablaba con otro pastor amigo ayer, coincidíamos en esto, se vienen tiempos muy difíciles. No estoy hablando de la gran tribulación, no estoy hablando de la segunda venida de Cristo, no. Tiempos muy difíciles se vienen en nuestro país particularmente. Ahora, en los tiempos convulsionados, económicos, políticos y sociales, como los que se viven y los que se van a vivir, no te quepa la menor duda que hay un director de orquesta. Y el director de orquesta no es el presidente. El director de orquesta no es la oposición. No, es el que está detrás del presidente y detrás de la oposición. Se llama Satanás, porque como ya aprendimos en jueves pasados,
Él es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, y Él está sumamente involucrado en los gobiernos y en los gobernantes para ejecutar sus planes malvados y anticristianos en las naciones del mundo. Así que se apartó de ti por un tiempo. Se apartó de ti por un tiempo. Nada más que eso, un tiempo. En primer lugar, quiero hablar acerca de cuál es su poder, el poder de Satanás sobre las personas. Voy a dejar que la Biblia hable. No hay nada más apasionante ni más autoridad que lo que dice Dios en su palabra. ¿Cuál es el poder de Satanás sobre las personas? Bueno, Satanás afirma tener autoridad sobre el mundo entero. Él lo afirmó. ¿Dónde? En la tentación de Jesús en el desierto. Lucas 4:6, y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad. Y la gloria de ellos se refería al mundo, a las naciones, a los gobiernos e imperios del mundo. Toda esta autoridad, todo este poder político y toda esta gloria de las naciones, sus riquezas, yo te las daré a ti, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. En segundo lugar, los pecadores están bajo el dominio de Satanás. A ver, el problema del pecador, el problema del no creyente, no es psicológico, no es económico, no es la depresión, ni siquiera es la enfermedad. Su problema es que como es un pecador, está bajo el dominio de Satanás. A ver, la iglesia tiene que empezar a analizar la realidad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben por qué digo esto? ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a querer ofrecerle a las personas que están bajo la esclavitud de Satanás soluciones que no van a solucionar nada su problema. Entonces, si queremos hacerle psicología cristiana, no va a funcionar. Si queremos hacerle ayuda social, no va a funcionar. Si queremos poner un consultorio médico, no va a funcionar. Le podemos curar una enfermedad, pero se va a ir al infierno igual y va a seguir viviendo esclavo del pecado y del diablo igual. Porque según la Biblia, los no creyentes están bajo el poder de Satanás. Hechos 26:18 dice: Cristo encomienda o comisiona a Pablo para el ministerio. Y el Señor le describe a Pablo cuál es la función de su ministerio de predicación. Le dice: vas a ser un predicador. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, los ojos de los incrédulos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, del poder, del dominio de Satanás al de Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, dice el Señor Jesús a Pablo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución para el hombre y la mujer pecador? El hombre y la mujer de este mundo, el hombre y la mujer de la actualidad, de este tiempo. Hay que predicarles el Evangelio, porque es la única manera por la cual Dios les abre los ojos, los arranca de las tinieblas, de la ignorancia, de la oscuridad y del poder de Satanás y del reino del diablo, los arranca y los pone bajo el poder de Dios. Todo esto por medio de la predicación del Evangelio. En tercer lugar, creo que tercero, porque con los números me voy a chispotear porque no soy bueno con el tema de los números, tengo muchos puntos. Satanás ciega el entendimiento de los que no creen. Los que no creen están cegados por Satanás. O sea, vos le presentás delante de sus propios ojos la verdad del Evangelio, la verdad de la vida eterna que se recibe por medio del arrepentimiento de pecados y por medio de la fe en Jesucristo solamente, y que Cristo le ofrece perdón completo de pecados y salvación eterna y comunión con Dios restaurada, y dicen que no quieren, lo rechazan. ¿Por qué rechazan el Evangelio? Bueno, hay una explicación. Porque Satanás les ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para no entender, para no comprender. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:3-4, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, o sea, hay gente que no comprende, no entiende el Evangelio todavía, entre los que se pierden está encubierto, no entre los creyentes. Para nosotros el Evangelio se nos reveló,
por la gracia de Dios y el Espíritu Santo nos reveló el Evangelio. No es que somos más inteligentes que aquellos que no creen, para nada. No somos más inteligentes que ellos. Nosotros creemos en el Evangelio porque a nosotros se nos reveló por gracia de Dios. Ahora, para ellos está encubierto en los que no creen, porque en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúsculas, Satanás, cegó el entendimiento de ellos. ¿Y por qué les cegó el entendimiento? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este es el poder de Satanás sobre los que no son creyentes. Hay otra manera en que Satanás manifiesta su poder sobre los no creyentes e incluso sobre los creyentes fieles, haciendo milagros falsos. Haciendo milagros falsos para engañar a los no creyentes y, si es posible, para engañar a los creyentes también. Dice 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. ¿De quién está hablando? Del anticristo, que va a hacer grandes obras milagrosas con poder, señales y prodigios mentirosos. Mentirosos. A los creyentes, sobre los creyentes, ¿qué poder tiene Satanás sobre los creyentes? Bueno, se le permite a Satanás afligir a los creyentes justos. Aunque un creyente, teológicamente hablando, es un justo. El justo por la fe vivirá. Ahora bien, acá estoy usando la palabra creyente justo a propósito. Porque hay creyentes que no son muy justos, no están caminando en justicia, o sea, no están caminando en rectitud. Entonces, obviamente, que esos creyentes que están jugando con el pecado, que están caminando con el mundo, que se han hecho más amigos del mundo en este tiempo de alejamiento de la iglesia, de alejamiento de la comunión con los hermanos, de alejamiento de otros creyentes, no están solos. Se han hecho muchos, han hecho amistad con el mundo y las cosas que el mundo ofrece. Bueno, a esta clase de creyentes le pasan cosas después. O sea, el pecado tiene consecuencias. Entonces dicen, Satanás me está atacando. No. Aclaremos los puntos. Al diablo se le permite afligir a los creyentes que andan con Dios, que andan en santidad, que andan en rectitud, que andan en justicia, que andan en fidelidad. Los creyentes que no andan así sufren, pero no por culpa del diablo, están sufriendo disciplina de Dios. Disciplina de Dios. Ahora, sobre los creyentes justos, al diablo, Dios a veces le permite afligir a esos creyentes. Ejemplo, Job. Job capítulo 1, verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, le dijo Dios a Satanás, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, con el permiso de Jehová, con el permiso de Dios, y ya sabemos la historia de todas las calamidades que el diablo trajo sobre Job, que era un creyente y que era justo. Dios mismo lo dijo, que no había justo como él. Y también se le permite a Satanás y sus demonios luchar en contra de los creyentes. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, este es su poder sobre los no creyentes y sobre los creyentes. Ahora, ¿cuál es su obra? ¿Cuál es la obra de Satanás, nuestro enemigo invisible pero siempre presente? Bueno, en primer lugar, tentar a la desobediencia. Esto lo vemos desde el principio, Génesis capítulo 3, versos 4 al 5. Entonces la serpiente, Satanás, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás tentando a Eva a la desobediencia al mandamiento que Eva ya conocía. Desobedecer a la orden que Eva ya conocía. Segunda obra de Satanás, difamar a los creyentes. Y acá volvemos a Job. Capítulo 1, verso 9 al 11. Dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová,
¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No le has puesto un cerco protector? Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes, Satanás le dice a Dios, sus bienes, hablando de Job, han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, tocale la carne, tocale el cuerpo, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Saben qué estaba diciéndole Satanás a Dios? Le está diciendo, a ver, Señor Todopoderoso, ¿acaso vos creés que Job te adora porque es muy santo, porque te ama? No, te adora porque vos lo bendecís. Te adora porque vos tenés un cerco protector sobre él y nadie lo puede tocar. Te adora porque vos lo bendecís, lo prosperás, porque le das todo. Sacale todo lo que le das, sacale todo lo que tiene y te va a insultar en tu propia cara, va a renegar de ti. Porque en últimas, y esto es también lo que está diciendo con estas palabras Satanás, en última, le está diciendo a Dios, en últimas, tú no eres digno de ser adorado. Él te adora porque le das, si no le das no te va a adorar, porque no sos digno de adoración. Es un insulto grave, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Satanás, ok, haz la prueba, está bien, ¿sí? Ahora, noten esto, Dios le permitió a Job, a Satanás probar el punto, a su punto. Pero, ¿cómo fue la estrategia de Satanás? No es que engañó a Dios, no lo engañó a Dios, pero ¿qué hace Satanás? Acusa a los creyentes, y te acusa a vos y me acusa a mí. ¿Y qué dice de nosotros? Que nosotros somos muy creyentitos campeones y muy creyentitos victoriosos mientras todo está bien, mientras no va bien, mientras tenemos trabajo, mientras estamos sanos, mientras tenemos quien nos rasque la espalda, mientras la familia está bien, mientras el viento sopla a favor. Esa es la acusación de Satanás en contra tuya y en contra mía, porque Satanás cree y lo dice, que somos unos hipócritas, que nosotros no adoramos a Dios de verdad. Incluso se mata de risa el diablo cuando nos llegan las malas, que nos quejamos contra Dios, como diciendo, viste, yo te dije, el creyente era trucho, era un hipócrita. Esa es la obra de Satanás, difamar a los creyentes. En tercer lugar, Satanás causa enfermedades, también lo vemos en Job, capítulo 2, verso 7. Entonces salió de Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Bueno, la Biblia es clara acá. Satanás desató una plaga sobre Job, una enfermedad, una peste maligna, una sarna maligna en el cuerpo de Job. Entonces, esto es conclusión. Satanás tiene el poder de hacer eso. Tiene el poder de hacer eso. En este caso lo hizo con permiso de Dios. Pregunta, ¿todas las enfermedades las pone el diablo? No. Hay enfermedades que tienen un origen natural, un origen orgánico, biológico. Hay otras enfermedades que son causadas por Satanás y sus demonios. El ministerio de Cristo es bien gráfico en cuanto a esto. Otra obra de Satanás es oponerse a los creyentes. Zacarías 3.1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Satanás oponiéndose en este caso a un ministro de la palabra de Dios, al sumo sacerdote Josué, oponiéndose a él, acusándolo a él. Otra obra de Satanás, sacar o arrebatar o quitar la buena semilla del evangelio del corazón de la gente mientras está escuchando la palabra de Dios. Jesús lo dijo esto en Mateo 13:19. Eso es trabajo de Satanás. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, arrebata lo que escuchó, arrebata la palabra, la buena semilla. Este es el que fue sembrado junto al camino. Otra obra de Satanás, sembrar cizaña. Sembrar cizaña entre los creyentes. Sembrar cizaña entre los creyentes no significa poner a uno mal con el otro, no. Sembrar cizaña entre los creyentes, según Mateo 13, 38, 39, Jesús dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, los cristianos, y la cizaña son los hijos del malo, los no cristianos que están en medio de los cristianos. O sea, los no cristianos que están
dentro de las iglesias, creyendo que son cristianos o sabiendo que no son cristianos, pero igual están entre los cristianos. Esa es la cizaña, según el Señor Jesús. Y el que sembró la cizaña adentro de la iglesia es el enemigo, es el diablo. Y la cosecha es el fin del siglo, y los cosechadores son los ángeles. ¿Cómo vamos a separar esto? ¿Cómo separamos a los verdaderos creyentes de los que no son verdaderos creyentes y están todos metidos en la misma iglesia? Bueno, eso lo va a hacer el Señor cuando Él venga. No podemos separar nosotros la cizaña del trigo, no podemos. A lo sumo lo que podemos hacer es lo que nos enseña la Biblia. Cuando alguien que dice que es creyente peca y no se quiere arrepentir, estoy hablando de los creyentes de la congregación, cuando peca se lo disciplina. Si soporta la disciplina, porque es hijo de Dios. Y si no soporta la disciplina, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Pero ¿quién los pone adentro? Satanás los pone adentro. Otra obra de Satanás es arruinar el alma y el cuerpo. Lucas 9:42, mientras se acercaba Jesús, dice al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Este demonio estaba arruinando el cuerpo de este muchacho, físicamente lo estaba arruinando y estaba arruinando, destruyendo su alma, su vida espiritual. Otra obra de Satanás es mentir, es el mentiroso, el padre de la mentira. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, Jesús le dice a los judíos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Otra obra de Satanás, incitar a los hombres, a las personas, al pecado. Juan 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Por qué Judas se entregó a Jesús, lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata? ¿De dónde le salió la idea a Judas? Bueno, dice el texto bíblico que Satanás le puso la idea en el corazón a Judas. Judas fue responsable de lo que hizo porque lo hizo. Le dio lugar a esa idea. Pero la idea de traicionar a Jesús y de entregarlo a los judíos para que lo mataran, ¿sí? Aunque no sé si esa fue la intención de Judas, que lo mataran, porque después cuando vio cómo veía la mano y que lo iban a matar, se lamentó, se arrepintió, ¿sí? No de lo que hizo, sino de las consecuencias de lo que había hecho. No del pecado, sino de las consecuencias. Ahora, la idea se la puso Satanás en el corazón. Eso hace el diablo. Pone ideas que después los seres humanos las ponen en práctica. Lo vemos en Hechos capítulo 5, verso 3, con Ananías y Zafiras. Cuando Pedro confronta a Ananías y le dice, ¿por qué dejaste que Satanás ponga esto en tu corazón? Y le mentiste al Espíritu Santo, no me mentiste a mí, le mentiste al Espíritu Santo. ¿De dónde surgió la idea de Ananías de mentirle al apóstol Pedro y de mentirle a Dios? Esa idea se la puso Satanás en su corazón. Eso hace el diablo, pone ideas en el corazón de los no creyentes y de los creyentes también. Por eso hay que estar alertas. Y por último, de las obras de Satanás, absorber, ahogar y consumir a las personas. Como escuchaste. Es lo que significa 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe qué significa la palabra devorar? Significa absorber, ahogar, consumir. El león ruge, no ruge cuando va a agarrar, a atrapar a la presa. No, eso lo hace en silencio. El león ruge cuando tiene la presa abajo de la pata, cuando ya la cazó. Entonces, lo que hace Satanás es justamente consumir, absorber, ahogar, poner su pata sucia sobre las personas. Y si puede, sobre los creyentes también. Si los creyentes están dormidos, porque acá dice Pedro a los creyentes, sean sobrios y velen, vigilen, estén alerta, no se duerman, porque si no van a terminar debajo de la pata de Satanás. Bien, bueno, Apocalipsis 2:10
También es un texto que nos habla acerca de la obra de Satanás con respecto a este punto que absorbe, ahoga, consume, devora a las personas. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas, Cristo le habla a la iglesia de Sardis, de Esmirna, no temas en nada lo que has de padecer, y aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Satanás, Jesús le dice a los creyentes de la iglesia de Esmirna, tranquilo, no tengan miedo, Satanás va a agarrarlos a algunos de ustedes y los va a echar en la cárcel para que sean probados. A ver si se rinden y él puede ponerle la pata encima y consumirlos, ahogarlos y absorberles la fe, el gozo, la esperanza, la paciencia, el amor por Cristo. ¿Sí? Pero no temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bien, ¿cuál es el deber del creyente ante esta realidad? Ante el poder de Satanás sobre las personas y ante la obra de Satanás sobre las personas, creyentes y no creyentes. ¿Cuál es nuestro deber como creyentes? Primero, en primer lugar, Efesios 4:26 al 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le des lugar al diablo. ¿Ok? No le des lugar al diablo. El diablo ataca a los creyentes por permiso de Dios o se aprovecha de los creyentes y los pone debajo de su pata cuando los creyentes, por necedad, por debilidad, por carnalidad, le dan lugar al diablo pecando. En este caso, un ejemplo, la ira. Cuando el creyente permite que se le salga la cadena, se aira, se enoja, se chifla, ok, y se va a dormir con la bronca. El otro día amanece amargado y resentido. Le diste lugar al diablo. Y así con otra gama de pecados que no da el tiempo para poder describirlos. Efesios 6:11, ¿qué tenemos que hacer los creyentes? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Firmes para qué? Contra las acechanzas del diablo. Firme contra. Acá es planta tus pies firmes en el suelo, clava bien los talones firmes en el suelo para resistir, para estar en contra de las acechanzas, trampas, engaños, maquinaciones de Satanás. Según Santiago 4:7, ¿qué tenemos que hacer los creyentes ante esta realidad de Satanás, nuestro enemigo invisible pero siempre presente? Sometamos nuestras vidas a Dios. Vivamos bajo su autoridad. ¿Qué significa? Vivamos en obediencia a la palabra. No nos salgamos de la palabra de Dios. Sometete a Dios. Resistí al diablo después y él va a huir. Ahora, podés gritarle todo lo que quieras a Satanás, podés dejarlo sordo a Satanás, podés echarle aceite, vino, tirarle dardos, lo que quieras, ¿sí? Sacarle espada imaginaria y cortarle la cola, lo que quieras, ¿sí? Pero no va a funcionar. Satanás solamente va a huir del creyente cuando este creyente que lo resiste está en obediencia a la palabra de Dios. Si no, fuiste. Esa es la realidad. 1 Pedro 5:8 nos dice Pedro, estén alertas, despiertos, alertas, vigilando tu vida. Porque vuestro adversario el diablo, ya lo dije, lo leí recién, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esta realidad? Estar alertas. Y 1 Pedro 5:9 dice, al cual, a este león, ¿sí?, que anda buscando a quien devorar, resistilo firme en la fe. Firme en la fe, firme en la confianza de que Dios no te va a desamparar, de que Dios no te va a dejar solo, que Dios no te va a abandonar, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y así como Dios sostiene a otros hermanos nuestros, también nos va a sostener a nosotros en medio de nuestras pruebas y nuestras luchas contra Satanás. Bien. Ahora, Satanás no quiere decir esto, y acá estoy entrando al último punto. Satanás no tiene autoridad sobre el creyente. El apóstol Juan lo dice claramente. Los que somos de Dios, el maligno no nos toca.
no nos toca. Y si nos toca es por permiso de Dios. ¿Ok? Entonces, Satanás no tiene autoridad sobre el creyente. Por eso es que no existen creyentes endemoniados. Pero pastor, yo conozco al hermano fulano que está endemoniado. Si está endemoniado todavía, no es hermano. En el cuerpo de un creyente, que la Biblia dice que es templo del Espíritu Santo, no puede habitar el Espíritu Santo y un demonio al mismo tiempo. Creo que es sencilla la conclusión, es bíblica, aparte de lógica, tiene sentido, ¿verdad? Pero aparte es bíblica. ¿Sí? Ahora, sé que hay muchas personas en las iglesias a quienes tratamos de hermanos y se dicen hermanos que tienen estos problemas, que todavía están endemoniados y necesitan liberación, que todavía están poseídos por algunos espíritus y espíritus malvados, malignos, y necesitan liberación. ¿Sí? Bueno, todavía no son creyentes, todavía no son nacidos de nuevo. Esa es la realidad. Porque el que nace de nuevo, nace de Dios. Y ha entrado al reino de Dios. Eso es lo que Cristo le dijo a Nicodemo. A menos que nazca de nuevo, no vas a entrar, no vas a ver el reino de Dios. Ahora, si naciste de nuevo, estás dentro del reino de Dios. Si estás bajo en el reino de Dios, significa que estás bajo su gobierno, su poder, su control. Entonces Satanás no puede tener parte en tu vida. No puede tenerte bajo su dominio y control. No puede tener Satanás un demonio adentro del creyente. Imposible, no puede ser. No sucede. No, pero fulanito, el hermano Pirincho, tiene espíritu de fornicación. No existe el espíritu de fornicación, ni el espíritu de mentira, ni el espíritu no sé, de calumnia, el espíritu de juego, de vicio. Esos son pecados de la carne. Ahí el diablo no hace falta meterse porque ya la carne hace el trabajo. Son obras de la carne en la vida de esas personas que dicen que son creyentes. Y quizás son creyentes en este caso y que todavía están deleitándose en las obras de la carne y a veces creemos y algunos creen que son demonios. Bueno, no son demonios. Quizás es mejor que estar una hora intentando sacarle un demonio que no tiene, es mejor sentarlo y hacer consejería bíblica para enseñar al hermano a cómo abandonar ese pecado de fornicación, de vicio o de juego, de mentira, ¿sí? Y que empiece a practicar una vida piadosa según lo que ordena la palabra de Dios. Bueno, aclarado este punto, repito el punto, valga la redundancia, Satanás no tiene autoridad sobre el creyente, pero sí procura llevar a los creyentes al pecado, llevarnos a los creyentes al pecado. ¿Cómo lo hace? Es lo que voy a enseñar ahora. ¿Cómo lo hace? Bueno, ¿cómo es que Satanás logra llevar a los cristianos al pecado? ¿Cómo lo hace? ¿Saben cómo lo hace? Haciéndonos creer a los creyentes que el pecado es placentero. Que el pecado es placentero. No hay otra explicación. Todos los creyentes pecamos. Esto es una obviedad. No deberíamos, por supuesto, pero pecamos. Ahora, no es lo mismo que decir que todos los creyentes practican el pecado, porque si alguien que dice que es creyente practica el pecado, no es creyente. Juan dice también en 1 Juan capítulo 3, el que practica el pecado es del diablo, no es creyente. Pero los creyentes pecamos, por eso dice Juan, en el capítulo 1 de su primera carta, si alguno hubiere pecado, creyentes, abogados tenemos con el Padre. Confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cómo hace Satanás para lograr que los creyentes pequemos haciéndonos creer que el pecado es placentero? Y Satanás nos oculta dos detalles importantísimos. No son detalles, pero lo digo de esta manera para que se entienda. Satanás nos presenta el pecado como algo placentero porque en definitiva todos pecamos en lo que nos gusta pecar. ¿Se entiende? Nadie peca en lo que no le gusta. O sea, yo no pecaría metiendo los dedos en el enchufe, porque no me gusta que la electricidad me patee. Valga la ilustración para que entendamos, cuando pecamos, pecamos en algo que nos gusta hacer, que nos da cierto placer. ¿Sí? Ahora, Satanás es el que nos engaña, ¿sí? Haciéndonos creer que el pecado es placentero, ocultando dos detalles importantísimos. ¿Cuáles son? La tristeza que va a venir después por pecar contra Dios y las consecuencias que van a traer después nuestro pecado en contra de Dios.
Eso Satanás no lo aclara, no lo avisa, ¿sí? Lo oculta. Presenta el pecado como placentero, pero te oculta las tristezas que va a traerte el pecado y las consecuencias que el pecado te va a traer. Ahora, si nosotros caemos en el error de pensar de esta manera, el pecado nos va a parecer atractivo y nos vamos a olvidar de una gran verdad. Cuando el pecado resulta atractivo, nos olvidamos de lo siguiente, que el pecado es cruel y destructivo. Gente, el pecado es cruel y el pecado es sumamente destructivo. ¿Recuerdan ustedes que Adán y Eva cayeron en esta trampa? Bueno, Eva en realidad. Adán pecó desafiando la autoridad de su creador, traicionando a Dios en la cara. Eva fue engañada, dice el apóstol Pablo. No es excusa para Eva, es responsable de lo que hizo porque ella sabía que no lo tenía que hacer. Pero a ella Satanás le presentó el pecado como algo atractivo. Dios les había dicho a ellos, no comieran del fruto del árbol porque morirían. Satanás le dijo a la mujer que no iban a morir. Que no iban a morir. Si comían de ese árbol iban a ser como Dios. Ahí está lo atractivo del pecado. Iban a ser igual que Dios. Sabiendo, determinando, mejor dicho. Ustedes mismos van a determinar lo que está bien y lo que está mal. Ustedes lo van a determinar. Lo que está bien y lo que está mal. Van a ser como Dios. Van a poder poner su propia ley. Y vivir de acuerdo a su propia ley. Vivir a su manera, en otras palabras. Muy atractivo. Se lo presentó y Adán y Eva pecaron. Ahora, por un solo pecado, por uno solo, Dios los echó de su presencia y los echó del jardín del Edén y la maldición vino sobre toda la descendencia. Las consecuencias, ¿no? La tristeza de que se rompió la relación con Dios, la tristeza de ya no vivir en el jardín del Edén y las consecuencias de haber quedado contaminados con el pecado de tal manera que todos sus hijos, sus nietos, bisnietos y tátara, hasta nosotros nacimos contaminados por el pecado, por un solo pecado, uno solo que ellos cometieron. Eso no les dijo Satanás. Satanás no les dijo eso, tampoco te lo va a decir a vos, tampoco. Va a querer que lo sepas. Satanás hizo que la obediencia pareciera atractiva y placentera. Satanás continúa haciendo lo mismo hoy en día. En esto el diablo es predecible, no es muy creativo, de hecho no lo es, y se repite. Ahora, ¿por qué Satanás se repite haciendo lo mismo hoy que hizo con Adán y Eva, que intentó hacer con Jesús en la tentación del desierto, y lo sigue haciendo hoy con los creyentes de la actualidad? Porque le funciona. Con Cristo no le funcionó, pero con el resto le funciona, por eso sigue insistiendo. Bueno, ¿cómo podemos los creyentes resistir a Satanás cuando hace que el pecado sea tan atractivo? O sea, ¿cómo hacemos que se nos presenta una tentación sumamente atractiva para no caer en la tentación? Para no caer en el engaño de Satanás. ¿Cómo hacemos? Hoy te voy a dar 5 vacunas. Sí, y va a ser rápido, ¿sí? 5 vacunas. 5 vacunas que nos van a ayudar para no ser atraídos por el pecado. Presta atención. Primera vacuna, para no ser atraídos por el pecado cuando Satanás nos lo presenta atractivo y placentero. Primera vacuna, mantenete alejada del pecado lo más que puedas. Lejos, dice 1 Tesalonicenses 5:22, eviten toda clase de mal, evítalo, evita toda clase de cosa mala, evítalo, punto. Proverbios 5:8, dice el autor de Proverbios, Salomón, aléjate de ella, o de él, o de eso, aléjate, no te acerques a la puerta de su casa. ¿Ok? Es placentero, es atractivo, ni te acerques a la puerta de esa persona. O no te acerques a la puerta de ese lugar. No vayas, no lo hagas, aléjate. Porque si caminas al borde del precipicio, en cualquier momento
te vas a resbalar. Te vas a resbalar. Cuando te descuides te vas a resbalar. Y si te resbalás al borde del precipicio, te vas al abismo, al fondo. No hay otro lugar para irse, no vas para arriba, te vas para abajo. Si no te mantenés alejado o alejada del pecado, vas a caer en pecado. Vas a caer en pecado. Y si andás cerca de lo pecaminoso, a ver, hermanos, si andás, o ya hace unas semanas, o un par de meses con este tema de la pandemia, el encierro, y que la vida espiritual de muchos fue a -10, el fuego se apagó en muchos, el amor de muchos por Cristo se enfrió o se entibió. A ver, si andás cerca de lo pecaminoso, en estos últimos días, ahora, hoy o estos últimos meses, no te sorprendas cuando caigas en pecado, porque es lo que va a pasar. No te sorprendas, nadie cae de un día para otro, nadie. Nos deslizamos sutilmente y poco a poco, y después damos el último paso en falso, y caemos y somos atrapados por el pecado. Pablo le dijo a los cristianos en Romanos 12:9 que odiaran la maldad, que odiaran el pecado, la inmundicia, y lo odiaran con ganas, lo odiaran con toda su fuerza. Romanos 12:9, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. O sea, le tenés que meter ganas para odiar el pecado, como meterle ganas para abrazarte a lo santo, a lo puro y a lo justo. Segunda vacuna, no te olvides, el placer del pecado pronto se convierte en amargura, pronto, enseguida se convierte en amargura. Job 20, 12, 14. Escuchá estas palabras en Job 20. Ellos disfrutaron del dulce sabor de la maldad, porque eso es el pecado, dulce en la boca, dejando que se deshiciera bajo su lengua. ¡Qué rico! Lo saborearon, dejándola mucho tiempo en la boca, pecando y pecando y pecando, pero de repente la comida en su estómago se vuelve ácida, un veneno en su vientre. A ver, el pecado da placer, por supuesto que da placer, un rato, solamente un rato, y parece fácil al principio, tipo, después lo dejo. Bien, el tema es que una vez que cedemos a la tentación y caemos en el pecado, ¿sí? El dolor que trae haber pecado de esa manera es mucho más grande que el placer que tuvimos temporalmente por pecar de esa manera. Mucho más grande. Hebreos 11:25, hablando de Moisés, él hizo la cuenta y dijo, ¿qué es lo que me conviene? Y tomó una decisión. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Él se puso a pensar, si yo me quedo en Egipto, voy a tener una vida cool, de lujo. Voy a ser el próximo faraón. Voy a aparecer en la tapa de las revistas del corazón. Voy a ser el codiciado de todas las chicas del imperio de Egipto. Voy a ser el más rico, las mejores pilchas. Voy a tener la autoridad y el poder sobre el imperio más grande del mundo. Y después dijo, pero esto va a durar poco, porque todo dura, lo que el mundo da y el diablo da, dura poco. Dijo, no, prefiero ser maltratado con mis paisanos que son esclavos y vivir como ellos ahora, que están disfrutando temporalmente los placeres que da Egipto. Bien, a ver, él tomó esa decisión, porque como dice también, como leímos recién en Job, al principio es rico, al principio es suave, al principio causa placer, pero es como el veneno, después te revienta. ¿Viste? Una comida envenenada, vos la comés y es rica. Es rica, tiene rico sabor, después te mata. El veneno cuando llega al estómago te mata. Así es el pecado. Así es el pecado. Y si no lo vomitas, te va a matar.
Así que mejor vomitarlo. El pecado que se come, esta frase es hermosa, fuerte. El pecado que se come en la tierra, la digestión se hace en el infierno. Tercero, no te olvides que el pecado te va a hacer perder lo que es realmente bueno. Eso hace el pecado, no te lo olvides. Te va a hacer perder lo que es bueno de verdad. Los que ceden ante el pecado pierden el favor de Dios, pierden su gozo espiritual, se desvanece, pierden la paz en su corazón, se va, y entristecen al Espíritu Santo, que es una consecuencia terrible, porque cuando nosotros con nuestros pecados entristecemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo deja de vivificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. O sea, la influencia del Espíritu Santo mengua, se apaga, porque nosotros lo estamos entristeciendo cuando cedemos al pecado. Vas a perder todo esto, lo vas a perder. Entonces date cuenta, Satanás es un mentiroso. El pecado no trae placer permanente. Su disfrute siempre es temporal, por un tiempo. Cuarta vacuna, para no ceder ante el pecado atractivo cuando el diablo lo presenta de esa manera. Tenés que fijarte bien la manera en que el pecado engaña. Fíjate bien. El pecado, Satanás y el pecado son los más grandes engañadores que existen y son la causa de todo engaño que existe en el mundo. El pecado. En sí mismo, el pecado es sobremanera pecaminoso, o sea, es sobremanera contaminante, contagioso. Es peor que el coronavirus, así es de contagioso. ¿Vieron que dicen que un contagiado de coronavirus hace achís y contagia a 3 de una? Y esos 3 a otros 3 y así. Bueno, el pecado es más contagioso todavía que el coronavirus. ¿Sí? Porque con el pecado de uno, que a veces peca con otro o con otra, eso termina teniendo una consecuencia, ¿sí?, abismal, que no se puede parar luego. Hebreos 3:13 dice, más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y acá quiero hacer un paréntesis. Para aquellos que creen que congregarse no es esencial. Para aquellos que creen que estar en comunión con los hermanos no es esencial. ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdón, me estaba entrando una llamada telefónica. Acá estoy. Dice Hebreos 3:13, más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Decía, para los que están pensando que congregarse no es muy importante, acá el apóstol Pablo dice que para que no se nos endurezca el corazón por el engaño del pecado, tenemos que animarnos unos a otros. ¿Cuándo? Cada día. Cada día tenemos que darnos ánimo. Ahora, es verdad que no podemos estar todos los días unos con otros, y menos en este contexto. Pero ¿se dan cuenta de la importancia de congregarnos? ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos nos damos ánimo, ¿para qué? Para que el corazón nuestro no se endurezca con el engaño del pecado. Yo esto lo tengo súper claro, en el sentido, no porque soy inteligente, ni sabio, ni soy esclarecido, ni iluminado, sino porque veo claramente lo que dice la Biblia. Cuando no nos animamos mutuamente, cuando no nos edificamos mutuamente, y esto ocurre cuando nos congregamos, porque eso de que te mando una flor con un versículo bíblico por WhatsApp, eso no es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. El animarnos, edificarnos y ministrarnos mutuamente es otra cosa, tiene otra profundidad, otra importancia, otro poder, otra relevancia. ¿Y por qué es lo que necesitamos? Porque el corazón se nos endurece por el engaño del pecado. Y por eso es importante, por eso la iglesia es esencial, por eso congregarse es esencial. Porque mientras no estamos haciendo esto, ¿qué está pasando con el corazón de la mayoría de los creyentes? Yo sé que vos me vas a decir, yo oro todos los días, yo leo la Biblia, yo estoy en comunión con Dios. Bueno, bárbaro, te felicito, espectacular, me alegro por vos. No es la realidad del resto de los creyentes, no es la realidad del resto de la iglesia. Hay ociosos que hay que exhortarlos, hay debilitados que hay que fortalecerlos, hay deprimidos, desanimados que hay que animarlos.
Eso nos dice la palabra de Dios. Y muchos durante este encierro, su vida espiritual ha ido a menos, no a más. No a más. Gente, a todos, a ver, no me tienen que decir a mí que esto está pasando, porque a todos nos ha pasado. O quizás yo no sea muy espiritual, quizás. Pero yo mismo lo he sentido, la lucha de mantener mi propia vida espiritual. Los primeros tiempos del encierro. Yo mismo he tenido la lucha de poder mantenerme espiritualmente fervoroso, espiritualmente ardiente, espiritualmente necesitado de la oración. No fue fácil. No fue fácil. Y yo que soy pastor y dedico mi vida a orar y a estudiar la palabra de Dios y a predicar el Evangelio, a mí me costó, bueno, y no porque yo sea el apóstol Pablo, no. Soy un débil creyente y un frágil creyente, como todos los creyentes somos así, frágiles y débiles, ¿sí? Entonces no me la creo lo que están bien sin congregarse, no me la creo, porque la Biblia dice que necesitábamos estar juntos para que animarnos y edificarnos y ministrarnos. ¿Por qué? Porque el engaño del pecado está endureciendo el corazón de muchos. Eso es lo que está pasando. Y eso es obra de Satanás. La mayoría de los creyentes que cayeron en el engaño del pecado, ¿saben qué? Se niegan a reconocerlo, a admitirlo. Los que dicen, no, yo estoy mejor que nunca. Bueno, no tengo por qué dudar de tu afirmación, querido hermano, querida hermana. No tengo por qué dudar de tu afirmación. Pero la Biblia dice, ¿sí?, que el corazón de los creyentes se endurece por el engaño del pecado. Ahora, obviamente, cuesta admitirlo. ¿Cómo pasa en la consejería? En la consejería bíblica, cuando viene un matrimonio a buscar consejería y hay problemas de adulterio, el que cometió adulterio no lo quiere reconocer, no lo admite. Después, al final de una semana, 2 semanas de consejería, se rinde y lo admite, lo reconoce, en la mayoría de los casos. En otros casos no. Pero no es algo que uno admite con tanta libertad y tan suelto, ¿sí? Así que, ya que trae todas estas consecuencias, pensémoslo bien. Pensémoslo bien. El pecado te hace creer que es bueno lo malo. Y ejemplo de esto tenemos Faraón, que pensaba que estaba haciendo bien, Balaán, que pensaba que estaba haciendo bien, Judas, que pensaban que estaba haciendo bien. Y estos ejemplos nos enseñan una cosa, a nosotros los creyentes de este tiempo, que una persona puede estar dispuesta a perder su relación con Dios, perder el cielo, perder a Cristo y perder su propia alma, por no reconocer su pecado, por no dejar su pecado, por no abandonar su pecado, porque no hay nada más engañoso que el pecado. Quinto y última vacuna. Mirá arriba, mirá abajo, mirá al costado y mirá adelante. ¿Cómo resistir cuando Satanás presenta el pecado como algo atractivo y no caer? ¿Cómo resistimos? Mirá para arriba. Pensá en cómo lo que estás por hacer o lo que hiciste, pero bueno, si no lo hiciste, lo que estás por hacer o lo que el diablo te presente para hacer mañana, el mes que viene o el año que viene, cómo eso va a afectar tu relación con Dios. Segundo, mira al costado. Pensá en cómo ese pecado va a afectar tus relaciones con la familia, tu relación con tus seres más amados y tu relación con tus hermanos de la iglesia. Y en tercer lugar, mira para adelante. Pensá en cómo ese pecado atractivo te va a arruinar el futuro. Te va a arruinar el futuro. Esaú, que era el primogénito de Isaac, el que tenía que recibir las promesas y la herencia y la bendición del primogénito, vendió su primogenitura, sus privilegios, lo vendió por un plato de lentejas y rifó su futuro, lo destruyó. Y después, cuando se dio cuenta lo que hizo, arrepentido volvió para recuperar lo que había perdido, y ya no hubo lugar para arrepentimiento. Hebreos capítulo 12. No hubo lugar para arrepentimiento, aunque Esaú lo procuró con lágrimas, pero ya no había lugar para el arrepentimiento.
no había lugar. Terminó rifando su futuro. No hagas lo mismo. Para terminar, no te olvides que el pecado, ¿sí?, no es placentero, es amargo. Dulce en la boca, amargo en el vientre. No importa qué tan agradable parezca, se presente, es amargo. No dejes que Satanás te engañe. No dejes que Satanás te aleje de Dios con un engaño como este. Yo viví muchos años alejado de Dios, engañado, pecando y disfrutando el pecado, pensando que esto no me iba a afectar para nada, que esa era la vida feliz, la vida alegre. Y a los 20 años, el pecado me había destruido físicamente y había destruido mi alma, mi corazón. No era ya una persona, no era una persona, era un esclavo, esclavo del pecado, esclavo de Satanás. Cuando llegué al punto de darme cuenta de mi condición, mejor dicho, en mi desesperación, y darme cuenta que no podía librarme a mí mismo, darme cuenta que no podía cambiar mi propio corazón, darme cuenta que no podía dejar el pecado con mi propia fuerza, hasta que escuché el Evangelio, hasta que escuché la palabra de Dios. Y saben, la primera vez que me senté a escuchar el Evangelio, descubrí una gran verdad. Mi problema no era la sociedad, mi problema no era mi familia, mi problema no era que no me querían, los amigos, el mundo, la droga. No era ese el problema. El problema era el pecado que estaba dentro mío, el pecado que moraba en mí, que vivía en mí. Y aprendí, escuché y aprendí que Jesucristo había venido a morir por mis pecados. Y si Cristo había venido a morir por mis pecados, ¿cómo yo podía seguir disfrutando del pecado? ¿Cómo podía seguir yo regocijándome en el pecado, revolcándome en el pecado, siendo que Cristo Jesús, el Hijo bendito de Dios, que no conoció pecado, ofreció su vida en la cruz por mis pecados, sufriendo las consecuencias de mi pecado, llevando la culpa de mi pecado, siendo maldecido por mi pecado? Entonces ahí entendí que lo mínimo que podía hacer era obedecer el Evangelio, que me mandaba dos cosas: arrepentirme del pecado, abandonarlo, darle la espalda, rechazarlo de mi vida, y poner toda mi confianza y mi fe en Jesucristo. ¿Y cómo se hace eso? Ahí lo entendí, dándole mi vida, entregándole mi vida a Él, renunciando a mi propia vida, renunciando a mis planes, a mis sueños, a mis proyectos, no solo a mi pecado, renunciando a todo lo que era de valor en mi vida hasta ese momento, porque había encontrado algo de más valor todavía: a Cristo, a Jesucristo, el Señor, el Salvador. Y esa tarde, noche de febrero del año 1988, tomé esa decisión, por la gracia de Dios. Le di la espalda al pecado, lo rechacé, lo aborrecí, lo odié, me odié a mí mismo, me odié, me aborrecí a mí mismo por la vida que había llevado de espaldas a Dios, engañado, pero eran mis decisiones las que me habían llevado a ese engaño. Y darle toda mi vida, todo, todo. Ahí fue todo, ¿sí? Todo para Él, todo mi ser para Él, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo, mi vida y mi futuro. Hace de eso 32 años atrás, 32 años y medio, que el Señor Jesucristo ese día me recogió, que el Señor Jesucristo ese día me perdonó, que el Señor ese día me sacó del pozo de la desesperación, me limpió de la inmundicia y la suciedad que había en mi alma, en mi corazón. Ese día Jesucristo me dio de su espíritu, me dio vida nueva, una vida nueva,
que no solamente disfruto hasta el día de hoy, sino que ha ido creciendo y creciendo y creciendo durante 3 décadas en mi vida. Como dijo él, yo vine a darles una vida abundante. Es una vida abundante de paz, de gozo, de esperanza, de fortaleza, que crece y crece y crece con el tiempo y con los años de caminar con Jesús, de estar aferrado a su mano y no soltarme nunca de él. Y como dijo el apóstol Juan en capítulo 1 de su Evangelio, y es gracia sobre gracia, es una ola tras otra de su gracia, de su amor, de su vida, de su perdón, de su misericordia, que hacen que la vida esta en el mundo valga la pena ser vivida. Valga la pena ser vivida. Un famoso filósofo de la antigüedad, si mal no recuerdo, fue Camus o Nietzsche, uno de los dos, no me acuerdo cuál de los dos, o no sé, capaz que ninguno de los dos, pero la frase es real. Un filósofo famoso, ateo, dijo: la cuestión acá no es si hay vida después de la muerte, no es si Dios existe o no. La única cuestión acá es si el suicidio es una opción. Porque la verdad, vivir la vida como la estamos viviendo, la única salida es el suicidio. Se terminó suicidando él, porque él pensó y creyó que la única salida para esta vida, que no es salida obviamente, era el suicidio. Y a ver, cuando uno mira con esos ojos como lo miró él, como lo miró Salomón en Eclesiastés, mira la vida sin Cristo, sin fe, sin esperanza, sin Dios, la vida no tiene sentido. No vale la pena vivirla así. No digo que el suicidio es una opción, Cristo es la puerta, no la salida, es la puerta a una nueva vida, a una vida abundante. Cristo es. Y no solamente Cristo lo hizo conmigo, lo ha hecho con millones de seres humanos a lo largo de la historia del cristianismo, y lo sigue haciendo hoy con muchos a quienes conozco, y que lo está haciendo con ellos también. Pensalo, porque también el Señor Jesús quiere hacer lo mismo con tu vida. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Y dale la espalda al pecado y entregale toda tu vida, sin reservas, sin condiciones, a Jesucristo. Hasta el próximo encuentro. Chao.